Nos sentimos en casa en esta sede de Ilunion. Gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores, Meditis, Emergenis, EDISA, y a todos ustedes por acercarse a este desayuno, a este primer café de medicina responsable. Hoy nuestro invitado es el consejero de Sanidad de Cantabria, César Pascual. Es un profesional que conocen ustedes con muchísima experiencia, nacido en Santander, licenciado en Medicina y Cirugía, máster en Alta Dirección de Servicios Sanitarios y Gestión Empresarial, subdirector del Plan Nacional sobre Drogas, director de proyectos de SEDISA, gerente de distintos hospitales, director general de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid con rango de viceconsejero y en la actualidad consejero de Sanidad de Cantabria. Digamos que son algunas cosas, hay más, pero una brillante hoja de servicios. Señor Pascual, bienvenido a nuestro primer café. Hola, muy buenos días. Primero una curiosidad. Usted estaba tranquilamente con su barquito entre Cantabria y el sur y le llaman a un jubilado y dice, bueno, me voy a meter otra vez en la pelea. ¿Por qué? Pues es una muy buena pregunta que me sigo haciendo, pero fundamentalmente por un compromiso personal con la presidenta, que me honro tener una gran amistad con ella desde hace mucho tiempo. Cuando ella comenzó en política y fue diputada, yo en aquel momento era responsable de servicios sociales y le tocó ese área y establecimos relación y desde entonces pues tuvimos mucho feeling y hemos desarrollado muchos proyectos juntos. Y luego pues también un compromiso político, porque al fin y al cabo yo había preparado todo el programa sanitario del Partido Popular para las elecciones y bueno, pues de alguna manera cuando te ponen eso delante pues tienes que corresponder. Hablemos de política. Estrenamos hoy ministra de Sanidad, hay un nuevo gobierno, una ministra de Sanidad que ha sido el azote de la sanidad madrileña, Mónica García, que toda su carrera política está vinculada a decir fundamentalmente que todo lo que hace el PP está mal. Sí, yo cuando estuve en Madrid la tuve en la oposición, entonces era líder de Podemos y tuve esos 4 años que estuve aquí compareciendo todos los martes en la Asamblea, la tuve delante, conozco muy bien la personalidad política de la nueva ministra y efectivamente a mí me parece preocupante que una persona que desconoce la gestión, que no sabe cómo son las organizaciones sanitarias ni cómo es la administración y que su sustento es nada más que un discurso ideológico, pues se haga cargo de un ministerio en el cual yo creo que vamos a tener por delante 4 años de predominio de ideología sobre la gestión, sobre la administración, con los graves problemas a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, que requiere el liderazgo que yo desgraciadamente no veo. Su primer objetivo, decía ayer, es recuperar el orgullo de nuestra sanidad tras los recortes que mutilaron su universalidad en 2012. Sí, todavía sigue anclada en 2012, en ese discurso de Marea Blanca, que ella fue protagonista también. Y bueno, pues ahí sigue. El discurso es exactamente lo mismo, no puede coger tanto el de ella como el del secretario general de Sanidad, los discursos y trasladarlos a lo que manifestaron ayer y siguen siendo idénticos. Por eso digo que a mí me parece preocupante que simplemente tengan un horizonte meramente ideológico. Beligerante con el PP, beligerante con la sanidad pública. Ayer hablaba de pactos. Muy difícil hacer pactos así. Pues no lo sé, esperemos a ver qué propuesta de diálogo y de pacto pone encima de la mesa. Yo le di la enhorabuena porque bueno, pues creo que la lealtad institucional y el respeto institucional no debemos perderlo nunca y le propuse que a pesar de nuestras diferencias ideológicas que nos conocemos muy bien, tendríamos que trabajar juntos y me contestó muy amable, que seguro que encontrábamos espacios de colaboración, pues espero que sea realidad y que sea así. Lo que pasa es que las declaraciones de ayer pues ya me han decepcionado. El presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, hablaba de levantar un muro contra la derecha y la extrema derecha. Están equivocados en la historia, es imposible que pueda gobernar la derecha porque es un error histórico. La bondad solo está a la izquierda de este Gobierno, Frankenstein, que es como se le define políticamente. Esto va a ir en detrimento de la sanidad en las comunidades autónomas que gobierna el PP. Van a ser una punta de lanza en la batalla política que se plantea durísima en los próximos 3-4 años. Yo creo que desgraciadamente sí. Si en épocas de más tranquilidad política hemos sido incapaces de llegar a un pacto por la sanidad y cuando se aventuran épocas de confrontación, pues la sanidad, que se está enfrentando a retos que jamás se le habían planteado, y que creo que mucha gente no es consciente realmente de la situación en que tenemos el sistema sanitario, porque desde su fundación prácticamente se viene hablando del problema de sostenibilidad, pero nunca se habían dado las circunstancias que se dan ahora de
déficit de profesionales que no va a haber, ni hay ni va a haber para cubrir las necesidades asistenciales, de insuficiencias financieras por los altos costes que tienen las tecnologías y los medicamentos, insuficiencia financiera por la altísima demanda que la población envejecida y las patologías crónicas generan, en un entorno de incertidumbre mundial económica y en un entorno de incertidumbre en España. Esa situación no se había dado nunca, ese conjunto de factores. Si eso lo incluimos en un clima de confrontación, yo creo que el panorama no pinta muy bien. Habrá que hacer un esfuerzo muy grande para lograr mantener a flote el barco. Vamos a ir a los detalles, pero como vamos a desayunar dentro de muy poquito, ¿a usted le gusta la fruta? Sí, me gusta la fruta mucho. Le digo porque alguna vez habrá mascullado el me gusta la fruta, o algo similar, porque usted cuando llegó hace 5 meses dijera, era un escándalo que aparezca César Pascual como consejero. Y lo primero que hicieron es decir que era responsable de un contrato de 900 millones de euros a favor de Ferrovial por tener en plantilla a 2 hijos suyos. Bueno, pues, un recibimiento espectacular, claro. Un recibimiento espectacular que uno ya está acostumbrado a que ese sea el discurso permanente que estén haciendo, porque no saben hacer otra cosa que los ataques personales. Y bueno, pues en el histórico de un partido que me recibió así, dejándome el despacho vacío y yéndose de viaje al extranjero, porque todavía estoy esperando la transferencia, la mínima deferencia que me digan, así te dejo la Consejería de Salud. Pero insisto, yo ya conozco bien a la oposición que tenemos y ese es el nivel de confrontación que estamos teniendo prácticamente todos los lunes en el Parlamento, porque no están poniendo encima de la mesa ningún argumento que no sea la privatización, y volver a hablar de la privatización y hablar de privatización lunes tras lunes. ¿Ha pensado en querellarse por esas difamaciones? Pues realmente, pues a ver, la situación de tener un partido que, y no solo conmigo, permanentemente está llegando a la descalificación personal como único argumento de su batalla política, yo creo que no le hace bien a nadie. No le hace bien a nadie. No le hace bien a la política porque realmente te impide confrontar posiciones políticas y argumentos, te impide llegar a intentar buscar consensos, y la verdad es que todavía no me explico muy bien por qué han adoptado esta línea directa de confrontación como argumentación para una legislatura que van a tener que estar, en nuestro caso, en la oposición, que no esperaban estar en la oposición, y que realmente lo que demuestra es que pues, les indignó mucho que el Partido Popular pudiera conseguir el gobierno cuando para ellos es imposible que el Partido Popular gobierne. Y lo acaba de mencionar usted también, otra de las acusaciones es privatización de una veintena de servicios del Hospital Marqués de Valdecilla y recortes como nunca había sucedido anteriormente. Esto se rebate con datos, simplemente. Bueno, sí, pero esto es una cosa curiosa, porque quien privatizó los servicios fue el Partido Socialista de Felipe González, en la época de Insalud. Nosotros, cuando hicimos el contrato de colaboración público-privada, no privatizamos ningún servicio, simplemente cogimos todos los servicios que estaban externalizados, privatizados según ellos, y los incluimos en un único contrato. Ese fue nuestro pecado, nada más. Y sin embargo es el argumento que están empleando permanentemente, y argumento que llevan muchos años utilizando siempre el mismo, y que, bueno, desgraciadamente en un sector de población ha calado. Entiendo que externalizar esos costes lleva menos pérdidas. Sí, vamos a ver, eso es una forma de gestión, y una forma de gestión pública, digan lo que digan. Que no sea gestión directa no quiere decir que no sea gestión pública. La ley de contratos del sector público lo permite, y no veo por qué no se pueden utilizar todas las herramientas que te permitan lograr eficiencia, que era lo que se pretendía. De hecho, el proyecto se financió a base de eficiencia, porque no incrementamos el presupuesto. Simplemente agrupamos los contratos y le dijimos a las concursantes, a las que querían optar al contrato, digo, con la eficiencia que logréis de todos estos contratos tenéis que terminarme el edificio, y es lo que hicieron, pero no pusimos un euro más sobre lo que ya veníamos gastando. Y luego una cosa que no nos han reconocido nunca, y que ha sido la salvaguarda que les ha dado en gestión, no tener que estar permanentemente licitando concursos. La salvaguarda que les dio durante la pandemia, tener un solo interlocutor y no tener que estarse preocupando por un montón de empresas, etcétera, etcétera, que son valores añadidos del contrato que siguen sin reconocer, y porque forma parte, pues, de su discurso, simplemente. Voy a volver al discurso de investidura. Lo único que mencionó el presidente del Gobierno, muy solemnemente, es: vamos a disminuir las listas de espera en España. Si las competencias están transferidas, ¿cómo es posible que se haga esto desde el Gobierno central?
pues bueno, también se atribuyen méritos de muchas cosas. El problema es, yo creo que definir el qué lo podemos definir todos, el problema es definamos el cómo. El Partido Socialista en Cantabria durante 8 años ha tenido permanentemente un incremento de listas de espera hasta llegar a la situación de lo que se ha publicado. Curiosamente, se ha publicado ahora las listas de espera del corte de junio. Yo accedí al cargo en julio y lo primero que han hecho ha sido echarme la culpa. Bueno, un aumento en España en 70.000 con respecto al año anterior. Echarme la culpa de un corte de junio, ¿no? Pero durante estos 8 años han sido incapaces de gestionarlo y ahora alguien que no tiene competencias llega a decirnos que es lo que tenemos que hacer, pero no habla de financiación, que esta es una de las contradicciones, por ejemplo, la nueva ministra, ¿no? La nueva ministra lleva tiempo anunciando que su partido proponen un incremento del 0,5% del PIB para equipararlo a la media de los países de nuestro entorno. Y bueno, pues vamos a ver lo que hace, porque para el año que viene hay una rebaja al 6,7%. Anunciada en el Plan de Estabilidad de Bruselas. Vamos, estoy pendiente y muy interesado en saber qué va a hacer estos meses antes de la aprobación de presupuestos, a ver si da la vuelta a eso y realmente incrementa o sigue manteniendo. O sea, que en las listas de espera no pueden hacer nada. Nada. Ellos no, se puede hacer cosas. Ahora vamos a hablar de ello, pero primero otra cuestión que salió también del debate de investidura. La vicepresidenta Yolanda Díaz habla directamente de quitar el IVA cero a la sanidad privada. ¿Eso realmente si se hace, qué significaría para el Sistema Nacional de Salud? Para el Sistema Nacional de Salud no significaría nada, significaría empeorar la situación. Yo creo que la respuesta a la sanidad privada ha sido muy clara y contundente. Por su parte no tienen ningún problema porque ellos están repercutiendo IVA y al tener IVA cero no pueden recuperarlo. Por lo tanto, indirectamente, si eso lo llevan a cabo, están haciendo un favor. Están haciendo un favor a coste de incrementar el coste de la sanidad. Y eso tiene impacto. Si a costa de incrementar el IVA piensan compensar esa reducción del porcentaje sobre el PIB, pues bueno, es una estrategia que cuando menos sorprendente, ¿no? ¿Eso no llevaría a subir costes, por ejemplo, los seguros y en otros productos de la sanidad? Sí. Con lo cual unos podrían no acceder a ese mercado o pagarlo mucho más caro. Exactamente. Y bueno, ellos atribuyen siempre que el incremento del aseguramiento privado, que es una opción legítima que tiene el ciudadano, lo atribuyen a la mala gestión del PP y a los recortes de 2012, cuando realmente cuando se han disparado los seguros ha sido, por un lado, en la pandemia, que ha contribuido al incremento de pólizas de seguros y también, pues, precisamente a lo que hemos dicho, a las listas de espera del sistema público, que es lo que hace que quien tiene capacidad económica suscriba una póliza de seguro complementaria, pero cada ciudadano es libre de gastarse el dinero, comprarse un coche nuevo o comprar una póliza de seguro. Ha llegado hace 5 meses a la consejería. Uno de sus objetivos es disminuir las listas de espera. Vaya lío que montó, nada más llegar con la lista de espera. Se lo recuerdo. Hay 2 formas de gestionar la lista de espera. O te pones a la cola o el copago. Tuvo que no rectificar, tuvo que matizar y pedir disculpas en una comparecencia pública. ¿Qué pasó? Bueno, yo pedí disculpas porque hubo una respuesta de mucha gente que se sintió ofendida al haberse sacado fuera de contexto ese titular. Era un foro profesional, los que estaban allí eran todos profesionales del sistema público de salud, y yo tenía que explicarles que el sistema público de salud es universal y gratuito, porque estaban allí. Estábamos hablando de métodos de trabajar las listas de espera, diciendo que la sanidad pública, como es gratuita y no hay copago, pues esperar. En otra sanidad, que es la privada, pagas, copagas y dependiendo la póliza que tengas, pues te puedes conseguir reducir la lista de espera. Fuera de ese contexto, pues sacaron un titular que, bueno, pues evidentemente también es cierto, soy muy consciente de que una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que te entienden, y que ahí cometí el error. Pero la petición de disculpas fue realmente a los pacientes, a los enfermos que se habían manifestado, se habían sentido ofendidos porque no era el sentido de mis palabras. Lo malo de estar jubilado y volver a la primera línea es que uno dice más o menos lo que quiere. Eso significa que da problemas. Y entre las cosas que dijo usted es, estos señores del PSOE que me critican tanto, primero tienen que estudiar y no inventarse el relato. O sea, que usted no evita tampoco la confrontación si se meten con usted. No. Yo cuando que a veces no me detenga en pensar muy bien lo que digo, no quiere decir... No digo que no piense lo que dice. Que no diga lo que pienso, y es lo que pienso en realidad. Cuando nos hemos encontrado en la Consejería de Salud
una ausencia absoluta de gestión, no mala gestión, es ausencia de gestión. Es que, mire, han estado 8 años sin hacer ningún contrato de gestión. Eso quiere decir que han estado 8 años sin marcar un objetivo, sin una asignación presupuestaria para el control de los objetivos. Y claro, luego venían a darnos lecciones de cómo teníamos que gestionar. Hombre, por favor, creo que alguno, pues, ya cuando está en el final de su trayectoria política, yo he estado 42 años en la administración, yo nunca he trabajado en la sanidad privada ni en la empresa privada, y de los 42 años he estado más de 36 años en gestión pública. O sea, yo creo que algo sé, simplemente por el tiempo que he estado. Y claro, cuando dicen lo que dicen, que te denotan una absoluta falta de conocimiento acerca de normas elementales de gestión, pues me sorprende. Y lo que les digo es que estudien un poco, ¿no? Porque de verdad... Usted dice que sabe cómo arreglar esto de las listas de espera y también la optimización de los hospitales. Estoy deseando que nos cuente la metodología de trabajo porque la tendrían que copiar todos. Bueno, no, yo creo que la conocemos todos, ¿eh? O sea, quiero decir que trabajando en un entorno público, lo primero que hay que hacer es trabajar con un objetivo a medio o largo plazo. O sea, nosotros no hemos dicho que pretendiéramos solucionar la lista de espera el primer año que llegásemos al gobierno. Hemos dicho que nuestro objetivo, además lo hemos marcado al final de la legislatura, marcamos un objetivo intermedio en el primer año y planteamos a final de año haberlo logrado. Y eso es con las herramientas de gestión que tenemos, porque nuestro sistema público trabaja con profesionales que son funcionarios estatutarios y que tienen sus derechos laborales y no podemos modificarlos, y trabajamos con unas organizaciones que se rigen por la ley de contratos, etcétera, etcétera. Tampoco podemos modificarlo. Lo que hay que hacer es utilizar bien esas herramientas, buscar áreas de eficiencia y buscar racionalidad en el sistema. Y eso se puede hacer. Y por eso unos hospitales tienen unos resultados y otros hospitales tienen otros resultados. Por eso unas comunidades autónomas tienen unos resultados y otras tienen otros, dependiendo de cómo utilizan las herramientas. Pero esto ya existe mucha evidencia y, por tanto, lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Si no has aplicado ninguna herramienta de gestión, difícilmente podrás obtener ningún resultado. Y eso significa tomar decisiones, y algunas no son agradables. Y algunas pues te llevan a dificultades de negociación con los profesionales, algunas te llevan... Bueno, eso hay que asumirlo. ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va en esa reducción de tiempo? Va mal porque durante muchos meses hemos estado sin poder hacer actividad extraordinaria con los profesionales de la sanidad porque no llegaron a un acuerdo, entonces los profesionales se negaron a hacer actividad extraordinaria, se negaron a trabajar por la tarde y los sábados, y por tanto hubo un bloqueo muy importante. Y luego, cuando perdieron las elecciones, al día siguiente decidieron suspender todas las derivaciones a hospitales concertados. Eso quiere decir que hemos estado unos meses en que las listas de espera se han disparado. Entonces ahora hemos logrado invertir la tendencia, pero claro, todavía no hemos empezado a disminuir. La gente se piensa que porque llevamos 5 meses ya esto iba... No, hemos logrado un hito histórico hace 2 semanas, que es la semana de mayor número de intervenciones quirúrgicas de la historia de Cantabria. Hemos conseguido retomar toda la actividad e intensificarla, pero necesitamos tiempo. Le voy a hacer 2 preguntas que yo creo que no he hecho nunca, o muy pocas veces, y que espero meterle en un lío. La primera, ¿por qué los hospitales no funcionan por las tardes igual que por las mañanas? Y la segunda es, ¿cuánta gente sobra realmente en un hospital público para que sea eficaz? Los hospitales no funcionan por las tardes, por la mañana, por 2 razones. Primero, porque, lo he dicho antes, son hospitales públicos que se rigen por la normativa de cómo trabajan los trabajadores públicos, que su horario habitual es de 8 a 3 y, por tanto, los médicos lo han asumido y está así legislado. Claro, luego se puede trabajar por la tarde. Con dinero, sí, con dinero, más personal también. Pero no se puede trabajar al mismo ritmo porque conlleva una serie de imponderables para la organización. La gente dice, bueno, ¿por qué no operáis hasta las 9 o las 10 de la noche? Digo, pues porque luego tengo que incrementar los recursos por la noche para esa gente, porque no podemos mandar a la gente a la 1 de la mañana a casa, se tienen que quedar en el hospital. Y eso conlleva modificar muchas cosas más de la organización. Y luego, además del tema de costes, además es que hay un cambio cultural en los profesionales. Hay un cambio cultural muy importante. Por edad. Las nuevas generaciones pues no quieren trabajar por las tardes, no quieren hacer tanta actividad,
pero hacen poco, y por tanto tenemos que ir asumiendo también que este cambio, que es un cambio social, no solo de los profesionales sanitarios, incide mucho en las organizaciones. Nosotros, la verdad es que nos encontramos a veces con dificultades para poder cubrir la oferta de apertura de más consultas o quirófanos por la tarde, porque la gente, llegado a un determinado número de tardes que han trabajado ya, no quieren trabajar más. Entonces ya tampoco es cuestión de dinero, también es cuestión de que nuestras organizaciones vayan funcionando. Bueno, pero al mismo muchos tiempo, que por la mañana trabajan en la pública están en la privada solucionando los problemas. pero son pocos, son pocos. Si uno mira el número de profesionales que trabajan en los dos sitios, en Cantabria son muy pocos, porque prácticamente no hay sanidad privada, solo hay un hospital y pequeñito, no tendrían donde trabajar. Pero en términos generales, la sanidad privada lo que está haciendo también es consolidar sus propias plantillas y porque necesita. Pero en números absolutos es un mito que el médico trabaja por las mañanas y por la tarde la privada. Vuelvo a la pregunta que le hice antes, la segunda. ¿Realmente se atreve a decir si sobra gente en los hospitales públicos y cuánta sobra? A mí en privado me lo contestan todos. En público nadie se atreve. En los hospitales públicos, si hiciéramos una racionalización de servicios y racionalización de actividades, hay gente haciendo determinadas cosas, ¿no? Y probablemente nos falta gente haciendo otras cosas distintas que deberíamos estar haciendo con más intensidad. Por ejemplo, investigación, ¿no? Hay muchas ineficiencias en el sector público, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es una falta muy alta de productividad de los profesionales públicos. Y eso tiene mucho que ver con las organizaciones, ¿no? Los hospitales tienen unas organizaciones muy rígidas que hacen que haya gente que no pueda ser productiva. Por ejemplo, en la organización de una planta tenemos muchas dificultades para organizar, que los médicos pasen planta a una determinada hora para que puedan dar los informes de alta, se puedan ir los pacientes por la mañana y no esperar a la tarde, que no haya ambulancias suficientes. Son problemas organizativos históricos de los hospitales que hacen que haya una falta de productividad, más que sobre gente, pero y más en este tiempo que no nos va a sobrar nadie. He hablado de muchas cosas, sí. Vamos por partes, porque medir la productividad es complejo. Es decir, un médico puede operar 5 cataratas y otro 2, pero no se le paga por la productividad, se paga igual a los 2 médicos. Pero voy a empezar por lo general. Ha mencionado varias veces el modelo de organización. ¿Hay que cambiar el modelo de organización? Sí. ¿Y cómo lo va a cambiar usted? Porque muy difícil mover la maquinaria de la administración pública. Es muy difícil cambiar el modelo de organización y es más, vamos en una tendencia claramente regresiva en los modelos de organización. Cuando en Madrid, por ejemplo, se constituyeron las empresas públicas, no estoy hablando de conciertos con sanidad privada, estoy hablando de empresas públicas, el modelo de organización no tenía nada que ver con los modelos clásicos de los hospitales tradicionales. Y esos hospitales eran tremendamente productivos, porque había otra forma de organizarse, había otra forma de relacionarte con los profesionales y había otra forma de motivar e incentivar a los profesionales. Ese tipo de modelo, pues desgraciadamente ha desaparecido. Ya no existen empresas públicas, solo queda Fuenlabrada, pero prácticamente con los cambios en el convenio colectivo del personal es como si fuera público 100%, gestión directa, y Alcorcón, que es una fundación. Pero han perdido esa naturaleza de poder reordenar su organización de una forma distinta, por áreas más transversales, sin cargos verticales que teníamos entonces. Y ese es un modelo que es mucho más productivo. Pero sin embargo vamos, y la tendencia es la antiprivatización, que es volver a la gestión directa. Y la gestión directa sabemos que es la más ineficiente. Bueno, usted es consejero, puede decidir lo que hace, ¿no? No puedo decidir lo que hago. Sí voy a proponerlo y voy a intentar buscar pactos para avanzar en un modelo organizativo más transversal, más integral, con atención primaria, pero no cambios de monopolio, porque muchas veces se proponen organizaciones integradas, porque al final pues el hospital va por un lado y la atención primaria va por otro. Hay algunas organizaciones integradas que pueden ser nuestra referencia, que podemos fijarnos cómo funciona y ganar, pero eso también tiene mucho que ver con la cultura de cada organización. No obstante, creo que se puede hacer y creo que se pueden dar pasos y en esas estamos en el modelo. Que tenga suerte. Sus prioridades son novedosas. Habla de innovación, de sostenibilidad y de talento. Algo parecido decía aquí hace unos días la consejera de Sanidad de Madrid. La teoría es espléndida, pero ¿cómo se innova en un hospital? Si me está diciendo que simplemente cambiar la estructura, la organización, es muy complicado. ¿Qué es innovar en
en el campo de la salud. ¿Cómo se mide el talento? ¿Cómo se paga el talento del que hablan ustedes? Porque la teoría es muy bonita, pero luego la realidad se choca con una estructura que lo tiene todo muy tasado, con sus niveles de sueldos, de salarios, con su funcionamiento del día a día. Ahí es muy difícil trabajar, pero se puede. Innovar es otra forma diferente de hacer las cosas, de hacerlas mejor y de hacerlas más eficientes. Y tenemos muchas experiencias de cómo se pueden lograr esas cosas. El problema es que no se generalizan, que no se consolidan en la organización y no se expanden. Y se quedan solo en gente que tiene talento, que tiene motivación para hacerlas, y con esa gente puedes trabajar y puedes hacerlo. Cuando yo decía que el talento está disminuyendo en nuestras organizaciones, es porque el talento es conocimiento profesional por un lado y compromiso con la organización por otro. Juntar las dos cosas y tienes talento. Profesionalmente creo que nuestro nivel es muy alto, pero creo que el nivel de compromiso de los profesionales con la organización, por el burnout, por la pandemia, por miles de razones, porque no les hemos tratado bien a lo largo de los años, porque no hay incentivos, todos tienen que ser iguales, el nivel de compromiso está bajando mucho, comparado con el que había antes, y eso es lo que hay que recuperar. Cuando te encuentras profesionales que se comprometen con la organización, con su gran nivel de conocimiento, puedes innovar, puedes hacer modelos asistenciales diferentes, puedes hacer que se han demostrado que funcionan. Y esas son las dos cosas fundamentales para lograr sostenibilidad, porque es lo que va a conseguir que seamos eficientes. Y la eficiencia no es más que redistribución de recursos. Si yo ahorro aquí, no va a ir a Hacienda porque se lo ahorre, va a ir en el propio centro para que redistribuya los recursos. Y ese es el modelo que yo creo, porque lo demás soy realista, sé que yo no pueda cambiar el estatus de los profesionales, sé que no voy a cambiar el estatus de los hospitales en el marco de la función pública o de la gestión pública, pero tengo que trabajar con esas herramientas. Me da la impresión de que usted es un profundo conocedor de la sanidad pública, pero que sus ideas son muy difíciles de implementar. Bueno, son retos y bueno, yo en mi carrera ha habido sitios en los que he conseguido que esto funcione, ha habido sitios donde no lo he conseguido, y por tanto yo sigo planteándome que es posible, porque ya lo hemos hecho más de una vez, no solo yo, otros muchos colegas de la gestión sanitaria lo han conseguido en sus centros, y creo que teniendo esas referencias no hay que desistir en seguir intentándolo y seguir haciendo, porque yo creo que no es el resultado final, sino el ir consiguiendo hitos en el camino, ir consiguiendo un hito para luego conseguir otro. Si vas cambiando una cosa y la consolidas, has subido el primer peldaño, luego te planteas el segundo. Hay gente que se plantea el objetivo final, que es el cambio total, y eso es... Me va a permitir, la gestión empresarial pura y dura, empresarial, debería ser la fórmula de futuro en la sanidad pública para potenciar y pagar esa productividad del que trabaja más y mejor, o el talento del que destaca. La gestión empresarial, sí, pero yo no necesitaría llegar a una gestión empresarial pura, como estás diciendo. Yo me gustaría empezar a utilizar herramientas de gestión que se pueden utilizar. Nada nos impide pagar productividad a los profesionales. Solo es la decisión de pagarla y de organizar. Formas de medir, tenemos formas de medir. Vaya lío se mete usted a hacer eso, ¿eh? Vaya lío, uno con el de al lado. Bueno, nosotros, en la ley de acompañamiento de presupuestos de este año... ¿Lo hace alguien? ¿Lo va a hacer usted? Recuperamos la productividad que habían anulado hace 14 años el Partido Socialista. La recuperamos en la ley con la idea de incorporar... Evidentemente no he podido conseguir que el consejero de Hacienda me dé todo el dinero que yo quería para productividad, pero el primer paso es que hemos recuperado la posibilidad de que los médicos no cobren lo mismo, que es la diferencia con la productividad. El siguiente paso será marcar esos acuerdos marcos de gestión y los contratos de gestión para poder establecer la regla con la cual medir esa productividad y pagarla. ¿Eso que lo va a medir el jefe de servicio sobre los médicos, usted sobre el jefe de servicio, sobre el gerente? No, la organización se va midiendo por niveles. El servicio cántabro de salud firmará con el hospital con los servicios y los servicios con los profesionales. Pero esto está ya escrito, hecho, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que la novedad es que se haya dejado de aplicar y hayamos ido al camino fácil, que es pagar a todos lo mismo, trabajen lo que trabajen, que eso es el primer elemento de desmotivación del hospital. Vaya lío en el que se va a meter usted. Y además está muy bien esto, pero dentro de 3 años o de 4 años viene otro consejero de su partido o de otro
y empezar a hacer otra vez. O sea, no hay una continuidad. O sea, yo soy médico y diré, bueno, me va muy bien ahora, dentro de 4 años no sé cómo va a ir. Bueno, pero eso ya no será responsabilidad mía. Yo creo que cuando consigues que en la organización se implanten determinadas cosas que los profesionales ven que tienen incentivo, que cubren su propósito, estas cosas consolidan, aunque luego haya gente que intente ir hacia atrás. Los grandes problemas que hemos tenido han sido pues siempre en crisis. Cuando en las crisis la gente, por decirlo de alguna manera, ha tomado posiciones prudentes y no se ha atrevido a seguir manteniendo y ha preferido aceptar la farsa. Ese es un riesgo que hay que asumir, pero yo creo que el único camino es avanzar. Este modelo que tenemos, que es del siglo pasado, muy del siglo pasado, no de finales del siglo pasado, no sirve para gestionar sanidad. No sirve, no podemos funcionar con el derecho administrativo. Es un comentario que voy a hacer yo. Creo que los egos de los médicos no le van a permitir avanzar mucho, porque todo el mundo cree que es mejor que el de al lado, más productivo y tiene más talento. Es una opinión personal que lo dejo ahí. Sí, pero bueno, cuando uno pone encima de la mesa la regla de medir, aunque hay algunos que no les guste, que los hay, puede haber una mayoría de gente que esté de acuerdo y de hecho la encuentras. Bueno, por sus obras le conoceréis, vamos a conocerle un poco más. Proyectos que quieren llevar a usted adelante que supongan una innovación en el sistema, innovación real. No sé si en el área de farmacia tiene alguno, creo que tiene alguno importante. Y luego hablaremos de los pacientes, porque parece que es muy novedoso y que además eso solo se hace, hasta donde yo sé, en la privada, pero nunca en la pública. Empecemos por la farmacia, que es una parte importante, porque aquí hay muchos laboratorios y creo que les interesará. Bueno, la farmacia, nosotros tenemos una política muy clara, que no es de ahora, que es histórica en nuestra comunidad, de incorporación de la innovación. Y creo que somos una de las comunidades, por un lado, que más rápido incorpora la innovación y que más innovación incorpora fuera del ámbito sin esperar a que se establezca el precio, que es lo que nos... Y eso es a costa del presupuesto de la propia comunidad, porque buscamos vías alternativas, como pueden ser tratamientos compasivos, medicación on-label, medicación extranjera, para ir dando entradas. Somos el hospital del norte que más acceso a innovación tiene, que más ensayos clínicos hace y esto es fruto de una política de mucho tiempo que se viene haciendo, con sus altibajos. Evidentemente ha habido épocas mejores y épocas peores. Esa línea la vamos a mantener y la vamos a potenciar. Y luego está el ir introduciendo innovación en la gestión farmacéutica también, en colaboración con los profesionales. Yo creo que hay que trabajar pago por resultados, no hay otra. Sobre todo con los fármacos de alto impacto presupuestario. Que, lógicamente, mire, cuando yo hice mi primer máster de gestión, la farmacia no llegaba al 6% en un hospital y ahora supera con creces el 30%. Y en algunos hospitales muy innovadores se acerca al 35-36%. O sea, ha habido un cambio radical en lo que significa la farmacia en los hospitales. ¿Cómo no va a ser un área de gestión? Fundamental. ¿Y la relación con la empresa farmacéutica en general es buena, mejorable, alguna dificultad? No, era inexistente, además había orden de no relacionarse. Nosotros hemos recuperado la normalidad, son partners, son agentes que participan del sistema de salud y hay que tener una relación absolutamente de normalidad en el trabajo con ellos. De las muchas cosas que he escuchado, hay una que dice incorporar al paciente en decisiones de compra, sí, en la evaluación que van a hacer los pacientes desde su opinión subjetiva. Sí. ¿Esto es novedoso? ¿Esto no es un problema? Esto es novedoso porque es la primera vez que se hace. Lo que hemos hecho es, en un concurso que sacamos ahora, es incorporar la opinión del paciente, que es subjetiva. Lo que hemos puesto es al lado a ingenieros expertos en usabilidad, que estos ingenieros lo que hacen es transforman esa opinión subjetiva en un elemento objetivo a través de las herramientas que ellos tienen. Y entonces son los pacientes los que van a valorar, concretamente son los dispositivos de medición de glucosa en sangre, todos los que hay en el mercado, y los ingenieros los que, insisto, transformarán esa opinión que tiene una carga de subjetividad, porque claro, cada paciente a uno le gusta un método, a otro le gusta más otro, y la decisión va a ser la suya, independientemente luego también influye el factor económico, obviamente, ¿no? Pero en el factor de valoración, esto es novedoso y estamos ya empezando a trabajar para
definir con el programa de usabilidad en qué otras aplicaciones podemos hacer. Esto lo habíamos hecho ya con profesionales, nunca con pacientes, y ahora queremos ampliar horizontes a otras cosas que son complejas, como medir resultados de aportación de valor a los pacientes, no es fácil en otras áreas. Usted incorporó a los pacientes y le he oído también, se quejaba de que durante la pandemia todos los médicos de cualquier sección habían luchado conjuntamente por favorecer al paciente y buscar el final de la enfermedad. Dice que esto ya ha cambiado, que cada uno ha vuelto a su recinto, pero ¿ustedes cuentan realmente con los médicos para sus decisiones políticas? Es decir, los jefes de servicio, los jefes de sección, los gerentes, ¿tienen participación activa en la política que usted desarrolla en la consejería o son sujetos pasivos que van a trabajar, cumplen con sus obligaciones y se vuelven? No sería posible sin escucharles. Mucha gente no les escucha, se quejan de que no les hacen caso. Pero sería imposible si uno no estuviera reuniendo permanentemente, escuchando opiniones, no solo de sus representantes, que tienen una posición, que es la posición sindical, pero tienes que escuchar a los demás, tienes que escuchar a los jefes de servicio y escuchar también a los adjuntos. Es imposible escuchar a todos, pero hay que tener una vía permanente yo me estoy reuniendo y en el servicio de salud, pues toda la semana nos reunimos con algún colectivo profesional, luego tomamos la decisión que tomamos, porque la legitimidad política la tenemos nosotros, porque para eso tenemos el gobierno. Pero obviamente hay que escuchar sus propuestas, sus opiniones sobre lo que queremos hacer y esa es la vía, porque... Me ha mencionado a los pacientes, a los médicos, y otra de las cosas que usted está experimentando, transformando, es el trabajo diario de médicos y pacientes. Que los pacientes participen más, ojo, en los procesos de decisiones clínicas. Sí, esto ya en algunas especialidades está a la orden del día, ya oncología, esto hay que expandirlo. O sea, los pacientes tienen no solo que aceptar la información que les dé el médico y decidir, sino también empezar a participar en las opciones de terapéuticas que ahora... los avances que ha habido son espectaculares en determinadas enfermedades y, por ejemplo, un área en que los pacientes participan mucho con los profesionales son las enfermedades raras, pero también en oncología y en otras especialidades. Yo creo que esa experiencia hay que irla trasladando al resto de especialidades donde pues simplemente nos limitamos al consentimiento informado, yo creo que hay que ir mucho más allá, se puede, y aprovechar la experiencia que estos profesionales y estos pacientes tienen en trasladarla a otros grupos. Porque hoy en día el paciente informado es una realidad ya. Y lo cual no quiere decir que esté bien informado, porque a veces sus fuentes de información son Internet, son lo que sea. Pero hay fuentes de información muy fiables para los pacientes en las asociaciones de pacientes, cada día más potentes y más profesionales, y ese es un valor que hay que aprovechar en el sistema. Usted sabe que os influye perfectamente lo que también busca la marca. Sí. La marca a través de la relación médico-paciente, si eso se transmite al exterior, hay casos de éxito. Hay una clínica en Cleveland que cuando modificó su forma de trabajar hacia el paciente empezó a facturar un disparate, $60.000 millones esa clínica en Cleveland, tiene 400 millones para investigación, ha multiplicado el interés en una de las grandes clínicas de Estados Unidos solamente por esa modificación que usted quiere hacer. ¿Es consciente de eso? Sí, vamos, yo creo que nosotros en Cantabria tenemos una marca que es reconocida y que es Valdecilla, que es la marca por excelencia de nuestro sistema de salud. Pero es cierto que la marca te permite también innovar y te permite hacer cosas porque te da prestigio, pero sobre todo porque te otorga confianza. Te otorga confianza con los pacientes, te otorga confianza con otros agentes como es la industria farmacéutica, la industria tecnológica, y puedes establecer relaciones para ir avanzando en ello. Y yo soy muy partidario de potenciarlo cuando fui gerente del hospital trabajé mucho en la marca, en recuperarla y en potenciarla, y sigo creyendo en ello, porque además veo las bondades de lo que reporta. Usted hace de la necesidad virtud. Le explico por qué me llama mucho la atención. Usted tiene su aparato de protonterapia, pero es poco práctico porque tiene pocos enfermos que necesitan ese aparato. Entonces, bueno, como ya está pagado, voy a modificar. Pues esto no me vale, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer una unidad de innovación. Sí. Pero esto es por necesidad, claro. Usted no lo necesita, está pagado, alguien lo ha pagado y claro. ¿Qué hacemos con esto? La prototerapia no está instalada todavía, está comprada. ¿No? Necesitaría personal, técnicos, enseñarles. La obra, pero una vez que entre en funcionamiento,
nos vamos a encontrar el problema de que no tenemos suficientes pacientes para hacer rentable esa Probablemente ni inversión. personal cualificado. Sí, personal sí tenemos, pero vamos a necesitar más, pero bueno, ya hay personal preparado y formado. El problema es que como se van a instalar aún 10 más, financiadas, por cierto, la nuestra no, la nuestra la financia entera el Gobierno de Cantabria, no hay en este momento pacientes en España para cubrir esa cartera de servicios. Por tanto, lo único que nos queda a nosotros es innovar y lo vamos a hacer de dos maneras. Por un lado, colaborando con el Instituto de Física de la Universidad de Cantabria, que es un instituto mundialmente muy potente y de un prestigio muy reconocido, que ha mostrado mucho interés en trabajarla con protones, no simplemente para física médica, sino para otras cosas. Y bueno, pues llegaremos a un acuerdo, estamos trabajando en un convenio para firmar con ellos, para que en los momentos que no se usa por la noche, los físicos puedan entrar allí y trabajar con el aparato. Y por otro lado, en la cartera de servicios, la cartera de servicios que está marcada por el Consejo Territorial, determina los enfermos que se tratan con protonterapia y se pagan. Pero eso no quiere decir que no se puedan tratar a otros enfermos, y nosotros lo que vamos a hacer es posicionarnos a la vanguardia buscando donde hay evidencia de otros tumores que se pueden tratar con protonterapia, que aunque no están en la cartera de servicios del Sistema Nacional, como el gasto le tenemos hecho, pues empezamos a incorporar esas buscando evidencia internacional. En Estados Unidos están tratando con éxito el sarcoma de rodilla con protonterapia, que en España no está en la cartera. Nosotros empezaremos, si hay evidencia, empezaremos a hacerlo. Ya se incluirá en la cartera. Queremos ir por delante y es la única forma de empezar a innovar y sacar rendimiento en inversión de 50 millones de euros que el Gobierno de Cantabria tiene que acometer. Hasta ahora hemos hablado un poco de las peculiaridades del personaje de César Pascual en lo que propone en cuanto a las novedades en el mundo de la salud, la innovación, la sostenibilidad, el talento, la productividad, estar pendiente de la demanda y no de la oferta, que es una cosa que no sé cómo lo va a hacer. Es la última pregunta que le hago de eso, para luego ir a lo más mundano, a los problemas diarios, a la atención primaria, a todas estas cosas que se van a entender mejor desde el paciente y probablemente menos desde el punto de vista de lo que usted pretende como consejero en Cantabria. ¿Por qué hay que estar preocupados de la demanda? Yo creo que es la propuesta más ambiciosa que tengo. Es reorientar el servicio de Cantabria de Salud hacia la demanda, porque nuestra respuesta siempre ha sido a través de oferta. Aumenta la lista de espera, pongo en funcionamiento más quirófanos. Aumenta la lista de espera en consultas, pongo más consultas. Y aumenta en pruebas diagnósticas, pues compro más resonancias. Siempre nuestra respuesta ha sido incrementar la oferta. Sí, pero no quiere ajustar o reducir la demanda. ¿Eso cómo lo va a hacer? Se reduce con prevención. Se reduce anticipándote a lo que va a llegar al hospital. Se reduce empezando a trabajar en la comunidad. Se reduce empezando a trabajar en determinantes de salud. Se reduce potenciando la salud pública. Y también se reduce si los profesionales asistenciales redirigen su atención hacia la demanda. Y por tanto, yo creo que es la propuesta más ambiciosa. Creo que es la que hay que hacer. Creo que hay que irse anticipando. Hoy en día ya tenemos herramientas que tenemos todos los pacientes estratificados, por tanto sabemos a lo que nos vamos. Y hay que ser proactivos. No hay que esperar a que el paciente venga, hay que empezar a llamarle. Tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos pueden anticipar personalizado ya, individuo por individuo. Lo que tenemos que hacer es convertirnos en proactivos, llamarles antes de que empeore su situación o antes de que aparezcan en un servicio de urgencias. Yo creo que ese es el gran reto del sistema y es la propuesta más ambiciosa que tenemos. Es un cambio cultural impresionante, y por tanto es un cambio lento que no se puede hacer por decreto. Eso requiere cocción lenta, requiere mucho trabajo con los profesionales, pero es el futuro. Le deseo mucha suerte, desde luego. Vamos a las cosas más mundanas, le ruego las respuestas cortas, vamos ya ajustados con el tiempo. ¿Cómo van a solucionar los problemas de atención primaria, que son comunes en todas las comunidades autónomas? Se quejan de falta de personal, de falta de recursos. Se sabe el diagnóstico, pero nadie pone pies en la pared para solucionarlo. Yo tengo que decir que en nuestra situación somos unos privilegiados. Tenemos una atención primaria que en este momento no. Tengo falta de recursos para cubrir sustituciones y refuerzos en verano, pero para el funcionamiento ordinario todas las vacantes están cubiertas. Otra cosa es cómo están cubiertas, qué tipo de contratos tienen, que esperamos que con la OPE de estabilización se arregle. Y en ese sentido, pues, y en recursos
también estamos muy bien, tenemos una red amplia. Lo que hay que es avanzar en los cambios organizativos, en esto que le estoy diciendo, de reorientar la actividad de la primaria hacia el apellido de la madre, es medicina familiar y comunitaria, pues a la parte comunitaria que siempre ha estado abandonada, porque es donde van a poder trabajar la reducción de la demanda y donde van a poder canalizar. Al principio de la conversación me decía que no va a haber falta de profesionales y no hay capacidad para sustituirlos. Sí. ¿Usted cómo lo va a arreglar? Pues como todo el mundo, buscando alternativas con los propios profesionales que tienes. Porque no hay otra, porque no hay disponibilidad de profesionales. Aquí todo el mundo habla, tenemos la ratio más alta de médicos de Europa, ya pues que vengan los que sobran a las otras comunidades autónomas a Cantabria, porque el problema que tenemos es... Médicos hay, lo que no hay es plazas. Es decir, la convocatoria de 1.000 y 12.000 médicos que se presentan por 8.000 plazas. Supongo que ahora la nueva ministra, que siempre se ha quejado de la falta de plazas, ampliará el MIR, ¿no? Esperemos que amplíen, pero aunque amplíen, es un problema que en los próximos 10 años no vamos a poder solucionar. Eso hay que ser conscientes también. Por mucho que ampliemos ahora la oferta, tenemos un decalaje ahí de 10 años en el cual se van a jubilar masivamente la promoción de médicos del baby boom y viene una curva en los profesionales entre 45 y 55 años en que baja. Y esos son los que van a cubrir las grandes jubilaciones, por tanto no cuadra. Tenemos que reordenar los recursos con los profesionales que tenemos, porque no nos queda otra opción. Tendremos que ir incorporando otras profesiones sanitarias que pueden absorber parte de la cartera de servicios. Tenemos que potenciar fisioterapeutas, tenemos que incorporar podólogos, tenemos que incorporar más psicólogos, tenemos que darles otras competencias a la enfermería. Hay que cambiar la organización porque va a ser imposible contar. ¿Y tiene dinero para eso? Sí. No es un problema de dinero, no es un problema de dinero. A mí cuando se me queda una vacante sin cubrir, yo sigo teniendo el dinero. Ya le he dicho que no somos, afortunadamente somos, y también hay que ser muy conscientes de medir no en número de profesionales, sino en número de horas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo necesito una determinada carga de horas al año para cubrir las necesidades asistenciales, pero los profesionales actualmente tienen una serie de derechos adquiridos que no se pueden ir contra ellos y las jornadas laborales de los profesionales no son 1.700 horas al año, en absoluto. Entre vacaciones, días de permiso, la conciliación, que es muy importante en una población feminizada, las reducciones de jornada, etcétera, las jornadas laborales reales son mucho menores y, por tanto, el número de profesionales para cubrir esas horas es mucho más alto o los propios profesionales las van cubriendo con programas distintos de absorción de demanda, de prolongación, etcétera. Me imagino que para todo esto que está contando, usted tenía totalmente digitalizada la historia de los pacientes, porque si no sería imposible lo que está diciendo. Sí, están digitalizadas. En Cantabria tenemos el problema de que son distintas, aunque se comparten, tendría que haber sido única, pero bueno, hicieron dos, se comparten y ahora lo que estamos trabajando es en un repositorio individual de cada persona con una capa por encima que permita a cualquier profesional indirectamente hacerlo. Evidentemente, no creo que el problema sea la tecnología. Yo creo que el problema sigue siendo la organización, la reorientación de la organización. Le voy a hacer una última pregunta. Sí. ¿Cómo va a medir usted los resultados de la política que va a aplicar, después de lo que nos ha explicado aquí, en su consejería? Usted ha hablado de hitos, pero ¿cuáles van a ser para que la gente diga, lo está haciendo muy bien, el señor Pascual no es un soñador, no es un teórico, lo que nos ha contado hoy aquí, vamos a verlo reflejado en la realidad? Yo creo que hay dos tipos de resultados. Unos más objetivables, por ejemplo, si se reduce la lista de espera. Los ciudadanos lo que quieren es que, bueno, más que reducir la lista de espera, lo que quieren es que se reduzcan las demoras. La gente se queda lo que espera, no si está el número 1000 en la lista, sino que le han dado cita para dentro de un año. Si a esa persona está el número 1000 de la lista, pero yo le doy la cita en 32 días, no se va a quejar. Por tanto, nuestro objetivo son las demoras. Las demoras para... ¿Cuánto considera una demora razonable? Una demora razonable dependiendo de, de las patologías. Nosotros entendemos que entre 30 y 40 días para una patología que es demorable, que no tiene ningún problema, como puede ser un juanete, como puede ser tal, porque lo urgente, en nuestro sistema se trata siempre. No tenemos ningún problema con lo urgente. El problema es lo inmediato, lo que el ciudadano considera que es inmediato y exige atención inmediata, y ahí tenemos que, por ejemplo, rediseñar centros asistenciales donde atendamos lo normal o lo habitual, lo urgente, y a donde atendamos lo inmediato, que nos congestiona la urgencia. Hay que sacarlo de la urgencia a otro tipo de recursos, diseñar algo. Punto 1, listas de espera, una forma de medir. Ese es el objetivo. Punto número 2, resultados en salud. Es decir, si la población dentro de 4 años de Cantabria es más sana,
hemos mejorado los indicadores de salud generales, de hipertensión, pues habremos mejorado, y eso con los estudios de salud de la población lo podemos ir midiendo. Punto número 3, eficiencia. Yo creo que para eso hay que ser transparente, hay que ir publicando los resultados de cada centro y la eficiencia, y eso también se puede medir porque presupuestariamente podemos abocarlos. Si hacemos más actividad y tenemos un control presupuestario y cumplimiento de objetivos, se puede además visibilizar y transparentar. Y bueno, esos son básicamente los argumentos que te va a entender la gente. Luego ya hay una serie de argumentos internos que puedes medir, que a lo mejor la gente no comprende también, es ir logrando esos objetivos de organizaciones más transversales, ir logrando esos objetivos de mejorar talento y la innovación, etcétera, etcétera, que eso que ya quedan, probablemente el ciudadano no sepa valorarlos y no pueda juzgar la labor, pero uno ya sabe que la organización ha mejorado. Pues ha sido un planteamiento diferente al de otras entrevistas con consejeros. Le deseo muchísima suerte porque irá en beneficio de la salud de todos los cántabros. Y ahora le hacemos un regalo, que es lo único que hacemos aquí, regalar palabra. El Luis del Val ha estado tomando nota de esta conversación, y si te parece, querido Luis, nos haces un resumen de lo que has visto en César Pascual esta mañana aquí en el primer café. Muchísimas gracias. He observado que soy bajito. He observado que lleva el reloj en la muñeca derecha. No cabe duda que se trata de un hombre moderno, porque los clásicos aceptamos la liturgia no escrita que coloca el reloj de las mujeres en la muñeca derecha y el de los hombres en la izquierda. Se trata de una descripción geométrica, como es obvio, sin ninguna intencionalidad política, aunque vivimos en una época en que hasta lo obvio debe explicarse. Ese detalle podría indicar que es un hombre moderno, sin prejuicios, o bien, si es diestro y usa mucho más la mano derecha, que posee recursos económicos suficientes para comprarse otro reloj si este se le estropea de un golpe. También me he fijado que tanto el entrevistador como el entrevistado llevan el mismo modelo de zapatos. Mocasines con adorno de lazo en el empeine, castaños los del entrevistador y negros los del entrevistado. Mi interpretación es el aprecio de la comodidad, apartarse de los engorrosos cordones, pero sin abandonar un cierto cuidado estético como es el lazo. En el fondo se trata de la búsqueda de la armonía, algo que también se evidencia en la compensación pilosa de la perilla, el bigote y las cejas muy espesas con la alopecia de la zona superior. Cuando el fotógrafo era joven, o sea, muy mediado el siglo pasado, la alopecia proporcionaba un halo de seriedad y solvencia, y también las gafas. En este caso, el toque de modernidad estético vuelve a salir con la elección de una montura clara que evita la pesadez de las gafas de aparillaje muy oscuro. Se advierte veteranía en las entrevistas y la manera de expresarse es didáctica e indica una preocupación para hacerse entender y que no se malinterpreten sus palabras. Su actitud es cortés. Incluso ha pedido perdón hace un momento ante una leve tos. Pero no deberíamos caer en la tentación de encontrarnos ante un extrovertido. Más bien es una persona amable que puede llegar a la afabilidad sin tener que explicar al primero que llega cómo es su vida privada. A mí eso me gusta. La experiencia me ha llevado a encontrarme con políticos que parecerían ser amigos de toda la vida y luego te mentían. Prefiero la profesionalidad, sea en el médico, en el mecánico de automóviles o, como en este caso, en el político. Una sociedad con educación y profesionalidad es preferible a cualquier otra. Bueno, Muchas gracias. te lo daremos luego por escrito. Iba a decir que gracias a su jefa, yo cuando llamo a un restaurante en Cantabria tengo mesa siempre. Una cosa... Bueno, alguna vez todo el mundo me ha preguntado cuando venía a la... Sí, somos primos, ¿verdad? Sí, todo el mundo me lo ha dicho. Digamos, yo digo ya que sí a partir de ahora. Mi prima es de Uruguay, la presidenta de Cantabria, y los restaurantes sobre todo. Es un chollo estupendo. El último minuto, si os parece, os doy un minuto para que expliquéis a nuestros patrocinadores de hoy el cierre de este primer café. Ya les adelanto que el siguiente café lo haremos con el consejero de Castilla-La Mancha.
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos y poder compartir con todos vosotros lo que es nuestro proyecto, que es Medity. Hablaba César sobre la innovación y el poder luego generalizar esa innovación, ¿de acuerdo? Nosotros, Medity, somos una herramienta de comunicación, una propuesta de solución de comunicación para los profesionales de la salud, que lo que pretende es centralizar, unificar esa comunicación entre los profesionales de la salud que hasta la fecha ha estado un tanto desentendida. Es decir, nosotros venimos de un sector tecnológico donde, por ejemplo, LinkedIn, como todos sabemos, se utiliza mucho, se comparte muchísimo contenido y donde todos podremos nutrirnos del conocimiento de los demás, es decir, generar una gran comunidad colaborativa. Pues Medity no deja de ser esa gran comunidad colaborativa, ese punto de encuentro digital que la comunidad sanitaria creemos que necesitaba o estaba demandando para poder todos remar hacia el mismo objetivo, que es la evolución y la transformación que se enfrenta diariamente este sector sanitario. Medity tiene 5 o 6 meses de vida. La propuesta que intentamos vender, que es esa unión dentro del sector sanitario en cuanto a la comunicación, ha sido comprada ya por más de 60.000 sanitarios de más de 70 países diferentes, y ahora nos centramos también en intentar desarrollar herramientas de comunicación interna para grandes colectivos, de acuerdo, que promuevan esa comunicación eficiente dentro de estas grandes organizaciones que nos ceden progreso diariamente. Eso es lo que es Medity hasta el día de hoy. Si les resulta interesante ahora en el café, estaré encantado de seguir solucionándoles cualquier duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El que quiera tomarse un café con nosotros, lo hacemos aquí arriba con el mejor director de Relaciones Institucionales que hay en este país, que es Eusebio Azorín, al que cada día quiero más a pesar de la alopecia. Tomamos el café si les parece. Muchas gracias.